Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien y que estén listos para otro vídeo cargado de chismecito y sorpresas. Hoy tenemos un tema explosivo. Ya el título lo dice todo, ¿verdad? 09 de agosto de 2025. La noticia que sacudió al mundo de la farándula, la impactante noticia de Ozge y Serkan sorprende a todos. Sí, amigos, amigas, fans, prepárense porque hoy vamos a sumergirnos en este torbellino de emociones, rumores, especulaciones y, por supuesto, la verdad. Para aquellos que quizás no estén tan familiarizados, Ozge y Serkan son dos de las figuras más queridas y emblemáticas del mundo del espectáculo. Han sido parte de nuestras vidas a través de sus actuaciones, su carisma y, por qué no decirlo, su apasionante vida amorosa. Y como saben, cuando dos figuras de esta magnitud se ven involucradas en algo tan inesperado, el mundo se paraliza, la prensa se desata y las redes sociales arden. Así que si son nuevos por aquí o si ya son parte de mi comunidad, les recomiendo que se pongan cómodos, se sirvan su bebida favorita y prepárense para un análisis a fondo de todo lo sucedido. Y por supuesto, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es gratis y así no se perderán ni un solo detalle de todo lo que está pasando. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo y así estarán al tanto de todas las últimas novedades. Y ahora sí, sin más preámbulos, arrancamos con el chisme. Todo comenzó el 9 de agosto de 2025, una fecha que, sin duda, quedará grabada en la memoria de muchos. La fecha fatídica que marcó el final de una historia, o al menos, así lo percibimos desde fuera. Ese día, los primeros rumores se filtraron a través de fuentes anónimas en las redes sociales. Imágenes borrosas, mensajes crípticos y hashtags enigmáticos empezaron a circular como la pólvora. Almohadilla Ozge Serkan Breakup, almohadilla fin del romance, almohadilla, ¿qué pasó?, eran algunos de los que inundaban las plataformas. La especulación era incesante. ¿Qué estaba pasando con Ozge y Serkan? ¿Estaban peleados? ¿Había una nueva pareja involucrada? ¿Un escándalo? Al principio muchos, como siempre, pensaron que se trataba de una estrategia de marketing para alguna película o serie, un truco publicitario para generar expectación. Ya sabemos cómo funcionan estas cosas, un poco de misterio, un poco de drama, y el público se engancha. Pero la situación se tornó más seria cuando los medios de comunicación más serios comenzaron a publicar sus propias fuentes. Periodistas con acceso a información privilegiada, agencias de noticias con renombre y portales de entretenimiento de gran alcance confirmaron, con diferentes matices, lo inevitable: algo grande estaba sucediendo. Los primeros indicios comenzaron a aparecer en portales especializados. Artículos cortos con frases vagas y elusivas, pero que daban a entender que algo turbulento se avecinaba. Fuentes cercanas a la pareja confirman una crisis, la relación de Ozge y Serkan estaría en peligro, rumores de ruptura sacuden el mundo del espectáculo. Era la antesala de la tormenta, la calma que precede al huracán. La noticia bomba llegó finalmente como una descarga eléctrica. Ozge y Serkan, quienes parecían tener una relación estable, incluso con planes de futuro, habían tomado una decisión que nadie esperaba. La sorpresa fue mayúscula porque, seamos honestos, eran una de esas parejas que, desde afuera, parecían inseparables, casi perfectos. Eran la envidia de muchos, la inspiración romántica de otros. Se les veía felices, compenetrados, compartiendo momentos en sus redes sociales. Publicaciones conjuntas, declaraciones de amor, fotos en sus viajes, celebraciones de aniversarios. Parecían haber construido una relación sólida y duradera, una base inamovible. Habían superado los obstáculos que a veces el mundo del espectáculo impone. Las agendas apretadas, las distancias, los rumores malintencionados. Nada parecía poder con ellos. Y de repente el idilio se rompía, como un cristal que se hace añicos. La noticia fue que, al parecer, habían decidido poner fin a su relación. Sí, amigos. Se acabó. El cuento de hadas, la historia de amor perfecta, el ejemplo a seguir, todo se desvanecía. ¿El motivo? Eso es lo que todos querían saber. Y aquí es donde las cosas se complican y donde las especulaciones se disparan. Inicialmente las fuentes, siempre misteriosas y anónimas, hablaban de diferencias irreconciliables y de proyectos de vida distintos. Clásicos, ¿verdad? La fórmula que se utiliza siempre para evitar entrar en detalles escabrosos, para proteger la imagen pública de ambas partes y para, en definitiva,
no revelar la verdadera causa de la ruptura. Pero a medida que pasaban las horas, los días, las semanas, comenzaron a filtrarse detalles más jugosos. Se habla de una supuesta infidelidad por parte de Serkan. Rumores apuntan a una compañera de rodaje, una actriz joven y en ascenso que, al parecer, habría conquistado el corazón del actor. Los medios de comunicación se apresuraron a identificar a la supuesta tercera en discordia. Se especuló con nombres, se analizaron fotos, se revisaron las redes sociales en busca de pistas. Todo para alimentar el morbo y saciar la sed de información del público. ¿Habrá sido realmente la infidelidad el detonante de la ruptura? ¿O tal vez fue la gota que colmó el vaso? Otros hablan de problemas de convivencia, de presiones mediáticas y de la dificultad de mantener una relación en el ojo público. La fama, ya sabemos, puede ser una espada de doble filo. Por un lado, abre puertas, genera oportunidades, brinda reconocimiento. Por otro, te encierra en una jaula de cristal, te expone al juicio constante, te priva de la intimidad. Y en el caso de Özge y Serkan, que eran dos figuras tan mediáticas, esa presión debió ser aún mayor. ¿Habrán podido soportar la mirada inquisidora de los paparazzi, los comentarios maliciosos en las redes sociales, las especulaciones sobre su vida privada? ¿Habrán sucumbido al peso de la fama? Algunos incluso mencionan una posible crisis existencial de Özge, quien, según estas fuentes, no estaría satisfecha con la vida que llevaba y querría explorar nuevos caminos. A veces la vida te presenta encrucijadas, momentos de reflexión, donde te cuestionas todo lo que has construido. ¿Es esto realmente lo que quiero? ¿Estoy feliz? ¿Qué más hay para mí? Özge tal vez sintió la necesidad de cambiar, de reinventarse, de buscar nuevas experiencias. Y Serkan tal vez no estaba dispuesto a seguirla en esa búsqueda. ¿Quién sabe? La verdad, como siempre, está en algún punto intermedio. Es probable que la ruptura no se deba a un único factor, sino a una combinación de diferentes elementos. Las relaciones son complejas y multifacéticas, y es fácil juzgar desde fuera. Pero es imposible saber qué pasaba en la intimidad de Özge y Serkan. Sin embargo, lo que es innegable es que la noticia impactó a sus seguidores y al mundo del entretenimiento. La sorpresa fue tal que muchos se negaron a creerlo, esperando una rectificación, una aclaración, un desmentido. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo, de tristeza, de incredulidad. No puede ser, es una broma, necesitamos una explicación, eran algunos de los comentarios que se repetían una y otra vez. Pero no llegó. Lo que sí llegó fue el silencio. Özge y Serkan en un principio optaron por no hacer declaraciones. Un silencio que en el mundo de las celebridades suele ser el preludio de una batalla legal o de un comunicado cuidadosamente redactado por sus representantes. Los abogados se pusieron a trabajar y las redes sociales de ambos fueron silenciadas. No más fotos, no más mensajes, no más indirectas. El silencio era ensordecedor. Era la calma tensa que precede al estruendo de la tormenta. Después comenzaron a circular comunicados oficiales, uno de cada parte, hablando de la necesidad de privacidad y de respeto. Textos fríos, formales, llenos de frases hechas y de eufemismos. El típico estamos agradecidos por el cariño del público, pedimos respeto para esta difícil situación. Y por supuesto, la promesa de que con el tiempo se darían más detalles. Pero como siempre el tiempo pasa y los detalles no siempre llegan, o llegan a medias, tergiversados o convenientemente filtrados. Los comunicados eran similares, con pequeñas diferencias. Özge en el suyo hacía hincapié en la necesidad de enfocarse en sus proyectos profesionales, en su crecimiento personal. Serkan por su parte se mostraba más ambiguo, más hermético, pero también agradecido por el apoyo recibido. Ambos pedían respeto a su intimidad y prometían que con el tiempo se pronunciarían al respecto. Una promesa que, como la mayoría, quedó en el aire. En medio de este silencio, los paparazzi hicieron su trabajo. Fotos de Özge solitaria en el parque. Fotos de Serkan saliendo de un restaurante con la supuesta amante. Fotos de ambos por separado, intentando mantener la compostura. Las revistas del corazón se apresuraron a sacar portadas impactantes, con titulares sensacionalistas y fotos exclusivas. La prensa sensacionalista, por su parte, se encargó de alimentar la polémica. Titulares impactantes, análisis superficiales, y todo tipo de especulaciones.
La maquinaria del espectáculo, la que se nutre del morbo, se puso en marcha. Los paparazzi, siempre al acecho, consiguieron fotografías que alimentaron el drama. Instantáneas de Ozge con el rostro desencajado, paseando sola por un parque. Imágenes de Serkan con la supuesta amante en actitud cómplice saliendo de un restaurante. Fotografías de ambos intentando ocultarse de las cámaras, con el rostro visiblemente afectado. El morbo, la curiosidad, la necesidad de saber, impulsaron la venta de revistas y la viralización de noticias. El precio de la fama, una vez más, quedaba al descubierto. La prensa del corazón, por su parte, se hizo eco de los rumores y especulaciones. Análisis superficiales con Getu. Ras infundadas y titulares llamativos se apoderaron de las portadas. Se habló de infidelidades, de crisis de pareja, de problemas de convivencia. Todo valía para vender, para generar clics, para alimentar el interés del público. La verdad, una vez más, quedaba relegada a un segundo plano. Pero, ¿qué hay de la verdad? ¿Qué sucedió realmente entre Ozge y Serkan? ¿Cómo llegaron a esta inesperada separación? Pues bien, como suele suceder en estos casos, la verdad es un misterio. Es probable que nunca sepamos la versión completa de la historia, y quizás, lo mejor sea que no lo sepamos. Las relaciones personales son eso, personales. Y a veces la privacidad es un tesoro que merece ser preservado. Lo que sí podemos hacer es analizar los hechos, interpretar las señales y, por supuesto, debatir sobre ello. Y eso es precisamente lo que hemos estado haciendo hoy. Hemos repasado los rumores, hemos analizado los comunicados oficiales y hemos intentado, en la medida de lo posible, arrojar algo de luz sobre este enigma. ¿Cuál es mi opinión personal? Bueno, creo que es un momento triste, sobre todo para sus seguidores, que esperaban verlos juntos por mucho tiempo más. Muchos como yo creíamos en su amor, en su complicidad, en la solidez de su relación. Pero también creo que es importante respetar sus decisiones y su derecho a la privacidad. Al final, cada uno es libre de elegir su propio camino, y a veces el amor, por muy grande que sea, no es suficiente para mantener una relación. A veces las circunstancias, los cambios, las propias necesidades, hacen que el camino se separe. Y eso, por muy doloroso que sea, hay que aceptarlo. Y aquí llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado. Espero que les haya parecido interesante e informativo y, por qué no, un poco entretenido. Hemos analizado la noticia de Ozge y Serkan, hemos especulado, hemos debatido y hemos intentado entender qué pudo haber sucedido. Pero al final, lo importante es recordar que detrás de cada celebridad hay una persona, con sentimientos, con sueños y con problemas. No son superhéroes ni seres perfectos. Son personas de carne y hueso con sus alegrías y sus penas, con sus aciertos y sus errores. Y a veces se equivocan. Así que antes de despedirme, quiero agradecerles por su tiempo, por su atención y por su compañía. Gracias por estar aquí, por suscribirse al canal y por ser parte de esta comunidad. Me encanta compartir con ustedes estas historias y debatir sobre estos temas. Ustedes son mi fuente de inspiración, mis compañeros de aventura, mis cómplices en el mundo del chismecito. Gracias por formar parte de esta familia. Ahora, les quiero pedir un favor. Si les gustó el vídeo, no duden en darle un buen like. Y por supuesto, no se olviden de compartirlo con sus amigos y en sus redes sociales. Así, más gente podrá enterarse de la noticia y participar en la conversación. La viralización, la difusión, es lo que nos permite llegar a más gente, debatir, compartir opiniones y mantenernos informados. Y para finalizar, me gustaría invitarlos a dejar sus comentarios. ¿Qué opinan sobre la noticia? ¿Creen que hubo infidelidad? ¿Creen que la presión mediática fue un factor determinante? ¿Les gustaría que habláramos de otro tema en el próximo vídeo? Déjenme sus opiniones en la sección de comentarios. Me encanta leerlos, debatir con ustedes, conocer sus perspectivas. Ustedes son parte fundamental de este canal, y sus opiniones me ayudan a mejorar y a crear contenido que les guste. Recuerden el like, el comentario y por supuesto la suscripción. No se olviden de activar la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao, chao.